Buenas tardes, pues continuamos en esta jornada, ¿no? Esta jornada que tiene que ver en el marco de los contratos colectivos de trabajo, esta cuestión histórica que se está viviendo. Y para cerrar esta jornada tenemos al licenciado Humberto Ceguera, quien nos va a platicar sobre las reformas laborales y los contratos colectivos de trabajo. Le agradecemos su tiempo, le agradecemos que esté aquí en este espacio y bueno, le damos la palabra. Bueno, pues, ok. Pues yo básicamente voy a centrar el tema más que en la reforma laboral, porque sí, ahí me llevaré un rato y al rato viene la asamblea. Mejor me voy a centrar en el tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, si ustedes tienen a bien, ¿sale? Que es el tema de la asamblea que viene. Miren, aquí lo que hice yo fue estudiar el marco legal de este tema, de esta consulta. Y bueno, básicamente son dos normas las que se refieren a este tema. Es el protocolo para el procedimiento de legitimación de contratos colectivos de trabajo existentes y los lineamientos generales para los procedimientos de democracia sindical. Entonces, básicamente aquí lo que voy a hablar es cómo es antes, durante y después este proceso de consulta de legitimación del contrato de los contratos colectivos de trabajo y qué es lo que los trabajadores pueden hacer en este procedimiento. Cómo solicitar y acreditarse como observador del proceso de elección, cómo plantear inconformidades y por qué razones y en qué plazos y términos. Y bueno, ya finalmente algunas conclusiones que yo veo de este tiempo en que se han venido legitimando los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Algunas experiencias, ¿no? Exitosas donde ha prosperado el no a la legitimación del contrato colectivo de trabajo y algunos rasgos fundamentales que hicieron esto posible. ¿Está bien? Bueno, así las cosas, miren ustedes, en cuanto a este tema de la legitimación, de la consulta para la legitimación del contrato colectivo, hay básicamente, fíjense, les da la ley, este protocolo le da todo, ahora sí que todo el poder al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo de iniciar, desarrollar y concluir este proceso. Y muy poca participación a los trabajadores, ¿no? Las excepciones son que puede plantear inconformidades y puede vigilar, observar el procedimiento. Bueno, aquí les hice una síntesis para que no sea engorrosa de algunos puntos sobresalientes, que son básicamente 15 puntos de esta consulta. Si me permiten, les voy a leer y luego comentar. Punto número 1, el sindicato deberá dar aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que consultará a los trabajadores para determinar si la mayoría respalda el contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado. Recordemos que ya se ha hablado hasta el cansancio de que, de acuerdo a la reforma laboral, todos los sindicatos en México que son titulares de contratos colectivos tienen hasta antes del 1 de mayo para realizar esta legitimación, so pena de que se den por terminados, ¿no? Al momento, como ustedes saben, no va ni un 10% de contratos colectivos, de alrededor de 500,000 contratos colectivos existentes en México, no va ni un 10% legitimado. Esto expresa claramente una crisis de legitimidad que han tenido el sindicalismo corporativo y el sindicalismo blanco de décadas para atrás, ¿no? Antes recuerden que el PRI ganaba todas las diputaciones, todas las senadurías, todas las gobernaduras, era el partido único, ¿verdad?, que se empezó a fragmentar ahora que se impusieron en México las políticas neoliberales y entonces pues prácticamente se ha reducido casi a su mínima expresión la influencia que tiene el PRI y su corporativismo sindical en el Congreso Legislativo Federal, ¿no? Entonces, el sindicato, en una plataforma que tiene Profeso, este centro, dice, es mi voluntad, te aviso de este centro que voy a someter a consulta para la legitimación del contrato colectivo, ¿sí? Para demostrarte que cuento con la mayoría respalda este contrato.
Dice, otra vez dice el punto 2, el aviso deberá formularse por el secretario general bajo promesa de decir verdad, que la información proporcionada y la documentación presentada es veraz. El punto 3, el sindicato deberá proporcionar, entre otros datos y documentos, el número de trabajadores afectados del contrato colectivo, afectos al contrato colectivo a legitimar, y el listado de trabajadores con derecho a voto dividido por centros de trabajo que incluya nombre completo y CURP de cada trabajador. El documento mediante el cual se designe a la comisión responsable de la organización e instrumentación de la consulta. Entonces aquí vemos varias situaciones, ¿no? La nómina de todo el personal académico, es decir, de académicos que hacen funciones de docencia, de investigación y de funciones administrativas, es la base para hacer esta famosa lista, ¿verdad? Que va a ser como las veces de padrón de esta votación. Ajá. Y debe de estar fragmentada, cada mesa debe de contar con los académicos de cada centro de trabajo, en los cuales las mesas va a ser el insumo de las mesas de consulta para que ahí se realice este ejercicio democrático, ¿no? Y entonces esa lista debe de incluir el nombre completo del académico, su CURP, y una comisión sindical, en este caso de la PAUNAM, por cada mesa de votación, debió de haber sido previamente designada en sus órganos resolutivos, ¿no? Normalmente son designados, no son electos, ese tipo de comisiones, más en sindicatos blancos como este, que se tiene aquí en esta universidad. Dice, el centro cumplir los requisitos del aviso, expedirá los formatos de convocatoria, listado de trabajadores con derecho a voto, boletas, actas de escrutinio y cómputo de votación, formatos que serán los únicos autorizados para los procedimientos de consulta. Bueno, entonces lo que hemos visto hasta este momento, pues todavía no inicia todavía no se dispara este proceso porque ni siquiera se ha aprobado el convenio de revisión integral del contrato colectivo de la ZAPAUNAM, ¿verdad? El cual debería de seguir, digamos, términos y procedimientos similares al de legitimación, ¿verdad? Es decir, convocarse, instalarse mesas, recabarse la votación, ¿verdad? Levantarse acta de cómputo, escrutinio de la votación, ponerse al lugar visible, el resultado por mesa de cada votación, etcétera. Eso no ha ocurrido. En esta consulta previa que se está dando, aparentemente se va a dar el 30 de enero, ¿no? Pero bueno, pues no cumple con las formalidades del procedimiento porque quien está legitimado para hacer esa consulta, para esa convocatoria, es la PAUNAM, no el patrón, ¿verdad? Es similar casi la consulta que ahorita se está realizando, esto se debería de realizar a la ES. ¿Qué quiere decir esto? Que esta consulta para la legitimación va a ser posterior a que se expida una constancia de que efectivamente ha sido aprobado por la mayoría de los académicos ese convenio de revisión. Apenas hoy lo conocimos, ese convenio de revisión integral. Lo que conocíamos era un punteo de los puntos de acuerdo, de los acuerdos celebrados entre APAUNAM y UNAM respecto a esa negociación colectiva que tuvieron, ¿no? Aparente negociación colectiva, ¿no? Bueno, más o menos así va, dice... entonces, para el tema de la legitimación, únicamente se va a trabajar con formatos autorizados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No así en esta consulta previa que está próxima, ¿no? Dice, el sindicato deberá, el punto 5, el sindicato deberá imprimir y foliar y sellar tantas boletas de votación como trabajadores se encuentren en el listado de trabajadores con derecho a voto de cada uno de los centros de trabajo. Las boletas no deberán contener nombre del votante ni podrán asentarse señal o dato alguno en el listado que haga posible identificar el folio de la boleta que le fue entregado al trabajador para emitir su voto. Por ahí se ha corrido un formato de boleta de votación, ¿verdad? Que obviamente que no cumple con este requisito, no solamente para esta consulta de legitimación, sino también para la consulta de autorización del convenio de revisión integral, ¿no? Porque vulnera el derecho humano al voto personal libre, directo y secreto, ¿no? Hay datos que efectivamente rompen con la secrecía del voto
y eso pues obviamente implicaría una manipulación de la votación. Esto es por lo que hace a esta primera etapa el aviso de la consulta, que los pasos que la ruta que debe seguir el sindicato para efectos de iniciar este proceso, este proceso de consulta para la legitimación del contrato colectivo. Luego ya propiamente ya es la consulta. La consulta, entonces dice el punto 6, la convocatoria será expedida por el sindicato otra vez empleando formatos autorizados, otra vez, que serán publicadas de manera conjunta con los listados de trabajadores. Es decir, a la convocatoria deberá agregársele, anexársele el listado de trabajadores de casa de trabajo académicos con derecho a voto, ¿no? Y son, pues, fragmentados los 42,000 académicos que hay en esta universidad, ¿no? Por centro de trabajo, ¿no? De hecho, eso creo que ya lo hizo la PAUNAM, porque si uno revisa el expediente, su expediente registral, ahí ya tiene, hizo hace poco una actualización del padrón sindical y más o menos lo hizo ya adelantándose a esta legitimación por centro de trabajo, ¿no? Es decir, ¿cuántos académicos tiene en qué escuela, facultad, instituto, etcétera, centro de trabajo, ¿no? Dice, pero entonces es un requisito básico, ¿no? Que la convocatoria se anexa a la convocatoria, deberá anexarse, deberá adjuntarse ese listado particular de académicos, ¿no? Y dice aquí, en los lugares de mayor afluencia de los centros de trabajo, por lo menos 10 días hábiles antes de la fecha en que deberá de efectuarse la consulta. Es decir, si la consulta va a ser, por ejemplo, el 15 de febrero, que recordemos que la PAUNAM metió un amparo porque no le admitieron que su plataforma del patrón para que se legitimara el contrato, entonces metió un amparo y hasta el 22 de febrero tiene su audiencia constitucional, en donde se va a resolver si un juez autoriza que sea con una plataforma diversa a la institucional, es decir, que sea del patrón, ¿no? Que obviamente ya la autoridad laboral señaló de que no ofrece garantías, ¿no? Por eso dijo, no autorizo que sea con la plataforma de la UNAM, que usa para las elecciones de renovación de comités, de consejeros y de comités técnicos, ¿no? Que ha usado permanentemente la universidad, que incluso hasta ha servido de modelo para otras universidades, esa plataforma, hasta creo que la Sugarrena, no sé qué pasa ahí, esa plataforma, para que en otras universidades se aplique, ¿no? Bueno, entonces, digámoslo así, el 22, vamos a ponernos en el escenario que le otorguen el amparo a la PAUNAM y que diga, sí es con la plataforma del patrón, entonces, ok, ya se emitirá la convocatoria y se mandará a pegar en todos los centros de trabajo y con este listado de trabajadores que decíamos anexo, ¿no? En donde se precisará la hora, lugar, día y todo esto de la consulta, que más o menos sería, digamos, en febrero mismo, ¿no? O sea, sería después de que lo otorguen el amparo. Bueno, todavía hay el amparo, si se lo otorgan, pues, o si se lo niegan, todavía hay un recurso de revisión en contra de la resolución, si es desfavorable a la PAUNAM. Todavía tendría 10 días para interponer un recurso de revisión. Tiene pocas posibilidades, ¿eh? De alguna manera, el ejemplo de cómo le votaron el emplazamiento a huelga al CITUAM, aquí más o menos se está expresando. Lograron por la vía de la correlación de fuerzas, de la movilización, el CITUAM, que rectificara el juez y le admitiera el emplazamiento a huelga por revisión de contrato al CITUAM. Aquí el procedimiento legal es largo. Por ese escenario pasarían los plazos y yo creo que no rebasarían el 30 de abril. Por lo tanto, tendría que someterse, ¿no? O sea, la PAUNAM a la plataforma institucional, ¿no? Que tampoco ofrece todas las garantías porque por ejemplo, donde se ha aplicado, pues ha favorecido la renovación de dirigentes, digamos, como gobiernistas, ¿no? Como propatronales. El caso del sindicato petrolero es el más significativo, ¿no? Bueno, dice aquí que el otro punto, el patrón deberá entregar a sus trabajadores impreso el contrato colectivo de trabajo por lo menos 3 días hábiles antes de la fecha de la consulta. Aquí hemos observado que de repente el patrón anda entregando y aprovecha el momento de pago para hacerle firmar al trabajador la firma de entrega de que recibió el contrato colectivo. Esa no es la oficial, debe ser una lista actualizada, ¿no?
Obviamente que esa lista debe ser en qué día, lugar, día, fecha, en que se está recabando el visto bueno, el recibido del contrato colectivo por parte del patrón de cada uno de los trabajadores, de estos 42,000, ¿no? Cuando fuimos al Centro Federal a hacer un cabildeo, nos dijeron, si no se cumple con este requisito de la entrega del contrato colectivo a la mayoría, esa es una causa para que se nulifique este procedimiento de legitimación. El punto 7, el patrón deberá entregar a sus trabajadores, bueno, ya la votación se llevará a cabo el día y hora señalados en la convocatoria, también ya lo señalamos. Los trabajadores con derecho a voto deberán presentarse con una identificación oficial para su registro de trabajadores votantes y la entrega de las boletas, ¿verdad? Para la disposición e instalación de las urnas, escrutinio y cómputo de las boletas, se garantizan los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad y certeza, ¿no? Entonces, el manejo de todo este proceso está hasta ahorita en manos del sindicato, ¿no? El sindicato. Luego ya es el otro aspecto es propiamente la parte final de la consulta. El sindicato fijará el acta de escrutinio y cómputo de votación en los lugares más visibles y accesibles del centro de trabajo y el local sindical. Asimismo, dará aviso al centro bajo protesta de decir verdad del resultado de la votación dentro de los 3 días siguientes a la fecha que se realizó la consulta, ¿no? Son obligaciones que su incumplimiento lleva a la nulidad, ¿no? El aviso de resultados contendrá la siguiente información: lugar, día y hora en que se realizó la votación, número de trabajadores con derecho a votar, número total de votos, número total de votos válidos, número de votos nulos, número de votos a favor del contrato, número de votos en contra del contrato y número de boletas no utilizadas y las que deberán de cancelarse y separarse. Tanto el patrón como el sindicato y sus representantes deberán permitir el acceso al centro de trabajo o lugar señalado para la consulta. Eso es lo que solicitó Marco Antonio Domínguez en un oficio que dice que esta consulta de la aprobación, no de la legitimación, va a ser el 30 de enero, ¿no? El patrón, ¿a quién se les va a permitir estar en las mesas de votación en cada centro de trabajo? Observadores autorizados por el centro. Pues obviamente que si se van a instalar 40 mesas, pues necesitamos cuando menos unos dos observadores por mesa, ¿no? Uno que vaya tomando nota y otro que vaya, documentando las posibles agravios o violaciones al procedimiento, ¿verdad? Entonces, esto ya implica una cuestión organizativa, que si nos dormimos, pues obviamente que ellos van a hacer todo, digamos, van a manipular el proceso sin tener ninguna como quiera, ¿no? O sea, nadie los va a fiscalizar, nadie los va a vigilar, nadie los va a ver, van a hacer lo que quieran con todo el proceso, ¿no? Sin embargo, si destacamos, y esto ya va generando, es la posibilidad de que vaya creciendo el movimiento, cuando menos destacando a observadores, ¿verdad? En todas las mesas de votación, pues ya va a ser otra cosa, ¿no? Pero si no hay observadores, pues obviamente que van a hacer lo que se les dé. Ahí donde ha triunfado el no es porque los trabajadores han nombrado, pues claro que han sido nada más en un centro de trabajo, como General Motors, ¿no? Pero aquí son 40 centros de trabajo. Son como 40 procesos de legitimación por cada centro de trabajo los que se van a dar, ¿no? Allá nada más en Tridomex, que también en Panasonic, en General Motors son como, hazte cuenta como, no son tantos como creo que en General Motors eran como 4,000 y en los otros eran como 1,000, o sea, no eran tantos, pues son como el equivalente a 2 centros de trabajo de acá, o 3, ¿no? Acá son 40 legitimaciones prácticamente, ¿no? Y bueno, ¿por qué ganaron? De una vez aprovecho para decir, ¿por qué ganaron en esos procesos? Porque fíjense que es curioso, pero en el anexo 23 del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, se establece que la observación podría ser inclusive internacional y los trabajadores tendrán derecho a un mecanismo de asistencia rápida para que efectivamente se confirme la total legalidad del procedimiento. Eso es lo que hicieron en General Motors, eso es lo que hicieron en Tridomex. Es decir, prácticamente fueron a la embajada gringa en donde tienen un mecanismo de atención rápida para este tipo de procesos que no está en el sector servicios, sí en la industria, sobre todo la exportación, pero no el sector servicios, que eso les facilitó que estuvieran fiscalizados a nivel internacional, ¿no? Porque tienen, esa mesa es de composición tripartita. Hay, digamos, académicos de alta talla en ese tipo de mecanismos, ¿no? Mecanismos internacionales, ¿no? Tanto de Estados Unidos, de Canadá, como de México, ¿no?
Por cierto, algunos de la Facultad de Derecho, ¿verdad?, que muy seguramente son de la UNAM, están en ese mecanismo de atención rápida, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir para poder terminar. Si de los datos que arroja la verificación, la fe emitida por el notario público o las inconformidades que se prenden uno o varios trabajadores sobre el proceso de legitimación se desprenden irregularidades, el centro podrá declarar nulo el procedimiento y en este caso el sindicato podrá solicitar una nueva consulta. Ese es un escenario que se puede dar. O sea, si se han agotado los plazos hasta antes del 30 de abril, hasta el 30 de abril y gana el no, todavía tiene un derecho a una segunda consulta, es decir, a poder todavía manipular un segundo proceso, ¿no? Como sucedió en General Motors. Ahí hubo una segunda convocatoria, una segunda consulta, en donde en la primera ya había ganado la CTM y en la segunda ganó el sindicato independiente, ¿no? Bueno, y aquí entonces nos habla de dos figuras que son importantes tomar en consideración. El tema de las inconformidades y el tema de un sindicato previamente registrado, que va a ser la posible opción para en su momento solicitar una constancia de representatividad si cuenta con el 30% digamos, de consenso de los trabajos académicos. Y entonces, en un recuento se decidiría si es que APAUNAM, ESTUNAM o otros sindicatos, cuál sería el que pudiera efectivamente tener interés legítimo para poder ser el nuevo titular del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Si los datos que arroje la verificación, la fe de hechos emitida por el notario público, las inconformidades, etcétera, será nula, ¿no? Pero teniendo entonces aquí esta plataforma le da chance a una segunda consulta. En caso de que existan irregularidades en relación con las violaciones o normas en materia de libertad sindical y negociación colectiva, o bien se acrediten actos de simulación, violencia o coacción del voto, la consulta se declarará nula. ¿Quién va a monitorear? ¿Quién va los que hagan las veces de observadores sindicales, pues tienen que tener efectivamente todo tipo de materiales para poder, digamos, dar testimonio, acreditar que efectivamente hubo esas violaciones, ¿no? Incluso hasta, yo podría decir, hacerse acompañar de notarios públicos independientes, que pues que hay muy pocos notarios públicos independientes, casi todos son nombrados como por el presidente de la República, entonces casi obedecen al Ejecutivo Federal, ¿no? Bueno, pero ese es también un motivo de que se declare nula. El tema de los observadores, que es latente, que es fundamental en esto. Bueno, pues, o sea, efectivamente, porque estos centros de trabajo se tienen que destacar dos, yo propongo dos, no uno, sino dos, ¿verdad? Que estén efectivamente antes, durante y después de todo este proceso, recabando todas las pruebas, que sea posible para efecto de plantear la nulidad del proceso, ¿no? Como se hizo en General Motors. Bueno, podrán participar como observadores electorales sindicales en los procedimientos de democracia sindical en los que intervenga o verifique el centro, que en este caso es a fortiori, es obligatorio la intervención del Centro Federal de Registro sindical, la intervención. Tiene que verificarse de rigor. Entonces ahí, en ese tipo de casos, habrá observadores sindicales. Bueno, voy a acelerarle, si no, no termino. Dice, las personas que obtengan la acreditación correspondiente tendrán los siguientes derechos y obligaciones. Las personas que participen como observadores deberán solicitar su acreditación ante el centro mediante un escrito firmado y escaneado en formato PDF. Ahora ya casi todo es de manera electrónica, ¿verdad? Hay una plataforma, Exprofeso. Si uno abre la página del Centro Federal, hay una plataforma Exprofeso para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, y ahí entonces quienes hayan las asambleas locales, reuniones que haya en todos los 40 centros de trabajo, efectivamente podrán, a través de un técnico jurídico como yo y otros, ¿verdad?, que se les facilite este tema, y desde luego informáticos, ¿verdad?, podrán en corto solicitar, ¿verdad?, su autorización a este centro vía electrónica como acreditadores, ¿no? ¿Y en qué momento se va a solicitar? Es ya el momento para solicitar esta acreditación. Es con una anticipación de 7 días a la fecha de celebración de la consulta. Es decir, ya una vez que se conoce la convocatoria, ¿verdad?,
y su realización, la fecha de su realización, entonces se puede hacer, dice aquí, 7 días, de al menos 7 días de la fecha, ¿no? Es decir, pues inmediatamente, ¿no? De que se conoce, se publica la convocatoria, pues hay que solicitarlo, no hay que dejar pasar más tiempo. Entonces requiere mucha, o sea, estar atentos a todos los plazos internos, porque si no se nos van los plazos y ni siquiera podemos destacar observadores en ningún centro de trabajo, ¿no? Claro, donde no haya posibilidades objetivas de nombrar observadores como en los centros de trabajo regionales o foráneos o internacionales, pues ahí no se va a poder. Pero aquí en la zona metropolitana, en CEU y las escuelas periféricas, las ENEPS, las facultades que conocemos, pues ahí sí, ¿no? Que es donde está concentrada la mayor parte de la población, ¿no? La solicitud deberá estar suscrita autógrafamente y señalar los datos de identificación del solicitante: nombre completo, CURP, domicilio electrónico, correo electrónico, perdón, para recibir notificaciones, y en su caso, nombre de la institución que representa. Pues obviamente, ¿no? O sea, trabajador de tal centro de trabajo, de la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Así como la manifestación expresa de que se conducirá conforme a los principios de imparcialidad, neutralidad y objetividad, certeza y legalidad, y de que cumplirá con las obligaciones previstas en la ley. El centro resolverá sobre la procedencia de la solicitud de autorización como observador en un plazo máximo de 4 días. Pues obviamente todo esto debe ser previo a que ya opere la consulta, ¿no? Y de ser procedente, extenderá al solicitante la acreditación correspondiente. Y bueno, ya por así que con su acreditación, pues hay que indicarla y hay que llevársela físicamente para que efectivamente los charros y el patrón, bueno, sobre todo el sindicato blanco, pues le den chance al observador de hacer su función, ¿no? ¿Qué va a llevar? Una cámara, un celular, no sé, o sea, todo lo que pueda habido y por haber, tendiente a registrar todos los incidentes que ocurren en cada mesa, ¿no? En cada mesa. El centro resolverá el centro remitirá al sindicato, en su caso, al patrón, el listado de todas las personas observadoras sindicales. Es decir, harán conocimiento el centro, tanto a UNAM como a la UNAM, todos los observadores registrados. Sí mismo, el centro remitirá al sindicato y al patrón en 3 días, al menos 3 días antes de la fecha de la votación, a fin de que otorguen las facilidades necesarias para el desempeño de su actividad de observación. ¿Cuáles serían esas facilidades necesarias? Pues, por ejemplo, que se les dé oportunidad, digamos, de transmitir en vivo en Radio UNAM o TV UNAM, o disponer de los periódicos murales, no sé, pues, cuáles serían esas facilidades, ¿no? Pero las mismas que tiene la PAUNAM para hacer su labor de difusión, ¿no? Con sus agremiados. En contra de la terminación del centro sobre la acreditación de observadores sindicales no procede ningún recurso. Bueno, las personas observadoras sindicales acreditadas tendrán las siguientes derechos y obligaciones: estar presentes antes, durante y hasta la conclusión de la consulta conforme a los días horarios autorizados por el centro, ya sea en uno o varias jornadas, lugares y jornadas de trabajo, por lo que deberán portar en todo momento su acreditación, identificación vigente con fotografía, mismas que deberán de exhibir a la autoridad laboral, al personal de verificación y a la comisión sindical, en su caso, al momento de realizar su función de observación, ¿no? Tener un espacio asignado en el lugar donde se realiza la votación. ¿Cuál es el lugar? Pues debe estar en la mesa, ¿no? En la mesa de votación, ¿no? Para que efectivamente corroboren de que hay una lista específica de académicos de ahí y es la real, no queda nadie fuera, a todos se les da su boleta y no se manipula a nadie o coacciona para que voten en determinado sentido, y sí, la urna es transparente, y una vez concluida la votación se hizo el acta de escrutinio cómputo de votos, y fue pública, fue voceado, voto por voto, en contra, sí, no, y tantos sí, tantos no, ¿no? O sea, todo el proceso lo debe de detallar, lo debe observar ahora sí que el observador. Dice, tener un espacio asignado, observar el adecuado desarrollo de los procedimientos de democracia sindical conforme a los estudios previstos en la ley, elaborar un informe, o sea, después de concluida la consulta,
realizar un informe de sus actividades y ponerlo a la disposición del centro en forma física o electrónica, ¿no? En esa plataforma de legitimación que hay en la página oficial del centro, ahí se pone, ¿no? Dentro de los 5 días siguientes a la conclusión de la consulta, tendrá por lo menos nombre completo, el informe, nombre de organización que representa en su caso, procedimiento de democracia sindical que observó, domicilio donde se realizó la consulta, sede de la casilla que participó, etapas del proceso que observó, descripción de las actividades realizadas. Cuando el centro considere pertinente invitar a instituciones y organismos públicos, privados o sociales, que es el caso, observadores independientes, nacionales e internacionales puede haber, aquí debería de haber, porque pues obviamente nunca ha habido democracia sindical. Debería de haber para que efectivamente la vigilancia no solamente sea de los trabajadores, ¿no? Sino también de ONGs, ¿verdad? Que tienen probidad en el mundo, en la lucha social, en México, ¿no? Y a nivel nacional e internacional, ¿no? Y bueno, ¿dónde está la agenda? Hay que tener una agenda de quién podría apoyar este proceso, ¿no? Las públicas ya sabemos, el INE puede participar, ¿no? Pero ¿quién más aparte del INE? La OIT puede participar, ¿no? Pero ¿quién más? ¿Alguna ONG especializada en temas de democracia general que efectivamente sea apta para digamos, hacer que este proceso no se burle, no sea fraudulento? Para que participe como observadores en los procedimientos de democracia sindical que organiza el centro, a más tardar el mismo día en que se emita la convocatoria, es decir, más o menos en los mismos plazos. Bueno, esta le dice a más tardar el día de la convocatoria, desde ahí se puede utilizar. Entonces debemos tener un directorio de a quienes podríamos invitarnos como asamblea, bueno, como asamblea como académicos y académicas unidos, quienes podrían efectivamente coadyuvar en el tema de la observación sindical, ¿no? En esos casos podrán solicitar su acreditación que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 41, es decir, ahora, el tema de las inconformidades. Entonces, cualquier detalle, cualquier irregularidad, cualquier cosa que se manipule, cualquier irregularidad de este proceso, pues va a ser causa de la inconformidad, ¿no? Y obviamente la inconformidad, pues es como una especie de demanda, ¿no? Tiene un capítulo de ¿qué se pide? Pues la nulidad del proceso. ¿Por qué se pide? Pues porque efectivamente nuestros observadores de cada centro de trabajo vio que no se cumplió plenamente esto y esto y esto. Fondo y forma. ¿Cuál es el fondo? Pues no hubo mayoría. De los 42,000 académicos, nada más votaron 15. Por lo tanto, no fue legítima esa consulta. Esa es causa para que se realice una segunda vuelta. Y ustedes sobre el no, va igual. Y entonces ya queda ausente, queda vacante el contrato colectivo. Entonces ya pues, se provee una nueva lista para solicitar una consulta, una constancia de representatividad. Si se logra que los que dijeron no y más, que serían alrededor de 14,000, el 30% de 42,000 son alrededor de 13,000, 14,000, no recuerdo, trabajadores, los que podrían efectivamente dar chance a solicitar una constancia de representatividad que puede, en un recuento, si gana la votación, emplazar a huelga para la celebración de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Hay la oportunidad para ejercer como nunca los derechos colectivos de sindicación, negociación colectiva y huelga que nunca habían tenido los trabajadores. Pero como efectivamente los sindicatos en México han sido desnaturalizados, han sido usurpados por los patrones y hasta incluso por los mismos gobiernos, nadie cree en los sindicatos. No obstante que el sindicato es la acción colectiva para la justicia, ¿verdad? Su definición. O sea, la verdad es que están en total estado de indefensión los trabajadores en México, la población económicamente activa, tanto los formales como los informales, son alrededor de 60 millones de trabajadores, ¿verdad? La tasa de desindicación en México es bajísima, no rebasa ni el 10%. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de 54,000 trabajadores no cuentan con ese instrumento llamado sindicatos, ¿no? Por lo tanto, no va a haber justicia, no va a haber ni democracia, ni justicia, ni libertad. Principios fundamentales para una vida digna. Ajá. Esa es la cosa en términos generales. Yo les quiero nada más, digamos, ya para finalizar, no quiero abundar más, les puedo dejar yo el material para el tema de las inconformidades. Simplemente quiero decirles reiterarles que efectivamente es un momento único, histórico, de las 4 consultas de que hemos hablado.
¿ah? Una consulta para la aprobación del convenio de revisión integral, una consulta para la legitimación del contrato colectivo de trabajo, una consulta para la obtención, para hacer legítimo, para ser el posible titular para emplazar a huelga, constancia de representatividad para poder emplazar a huelga por un nuevo contrato colectivo, ya un nuevo contrato colectivo armado desde la base, no de arriba, sino de abajo, y obviamente que los observadores podrían jugar un papel de promotores de la organización sindical en cada centro de trabajo, ¿verdad? Convertirse en legisladores y presentar iniciativas, imagínense, digamos, 80 iniciativas de ley, porque el observador puede ser, en este proceso también hay, sobre todo en el tema de la constancia de representatividad, hay observadores y hay representantes de trabajadores. Y esa figura de representantes de trabajadores es muy interesante, porque fíjense ustedes que no está hablando de representantes sindicales, está hablando de representantes de trabajadores. Entonces ya tenemos la figura del inconforme, del observador y del representante de trabajadores. Y se ocupa de que en todos los centros de trabajo haya que la gente tenga clara estas figuras para que, o sea, con la ley en la mano, en cada centro de trabajo, preparatoria, CCH, escuela, facultad, efectivamente se plantee que haya esas tres personas. No se ocupa de una campaña de difusión tremenda, ¿no? Porque, y bueno, de alguna manera la Académicos Unidos y otras referentes de aquí en la UNAM están conscientes de este tema y efectivamente están ya difundiendo el por qué no, la campaña del no en contra de este contrato de protección patronal, ¿no? Entonces, nada más se va a dar este año, de aquí a abril, no va a haber otra oportunidad. La otra oportunidad que se tiene en los trabajadores es cada 2 años cuando haya revisión integral del contrato, como la que ahorita tienen también. Entonces, obviamente que aquí el tema de la democracia sindical es fundamental. Acá afuera hay democracia, pero es formal, indirecta. Ahorita la ley le está dando la oportunidad de ejercer la democracia directa, es decir, que el que mande obedeciendo, como dice alguien por ahí, ¿no? Es decir, que efectivamente el depositario, el titular de los derechos individuales y colectivos es el trabajador, no sus representantes. Y ahí donde haya representantes deben tener mandato expreso de la asamblea por escrito. Yo cuando fui asesor del CITUAM en los 90s, cada delegado sindical tenía que realizar una asamblea departamental y nada más se sujetaba a lo que decía la asamblea departamental y en el CGD o en el Congreso no se admitía al delegado que no llevara su mandato expreso. Son figuras fundamentales que ahorita se ponen en juego en este proceso, pero creo que no nos cae el 20 todavía muchos, y eso va a ser terrible porque entonces pues simplemente vamos a dejar hacer a la PAUNAM lo que quiera, ¿no? Entonces es una oportunidad de ejercer la democracia y la libertad sindical, ¿verdad? La democracia directa que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Y efectivamente constituirse todos los académicos de esos 42,000 trabajos en sujetos de derecho, en legisladores. Y ya yo había propuesto en otro momento que haya una asamblea general magna de legislación, en donde en cada asamblea sindical estos inconformes, estos desobedientes, vamos a decirlo así, estos observadores y estos representantes de trabajadores se conviertan en legisladores y digan qué se necesita, cuál sería el contenido del nuevo contrato, porque el contrato es una fuente de derecho. Entonces, pues prácticamente hay que conocer la técnica legislativa, cómo se hace una iniciativa de ley. Bueno, es como la que conocemos, ¿no? Tiene un capítulo de exposición de motivos que son los por qué esto se debe de aprobar, por qué ese debe ser el contenido. Y ya justifican un texto de un párrafo, de 2 párrafos, ¿verdad? Que son las cláusulas, ¿no? El contenido económico, académico, laboral, social, previsión social, los capítulos que conocemos de los contratos colectivos. Entonces, por asamblea pueden hacer hasta anteproyectos de contrato colectivo, imagínense, algo que nunca se había dado en la historia. Normalmente los pliegos petitorios de nuevos contratos los hacen los abogados o los dirigentes, y ahora esto se le está dando la oportunidad a los trabajadores, ¿verdad? De que se conviertan en legisladores, pero no solamente en legisladores, sino de que efectivamente llegue a tener
este contrato colectivo de trabajo, fuerza legal. Claro que obviamente que hay obstáculos externos, ¿verdad? Que van a impedir que haya una restitución plena de derechos, ¿no? De derechos, porque aquí en las universidades autónomas no existe bilateralidad. Los sindicatos en México, como todos sabemos, fueron despojados de la bilateralidad con la ley Soberón, que se tradujo en la reforma al artículo 3º de la Constitucional, ¿verdad? En donde dijo ingreso, promoción y permanencia. Es unilateral, ahí no intervienen los sindicatos, eso es lo académico, ¿no? Cuando la regla es al revés, todo eso es bilateral. Yo conozco las condiciones generales de trabajo del personal de Lina, es maravilloso ese proyecto. Ahí, temas de ingreso, promoción y permanencia, que hay que leerlo, es bilateral. Ellos no permitieron. Por cierto, el secretario general, ese periodista de la jornada muy famoso, Luis Hernández Navarro, el secretario general, él firma. Y está un Gastón no sé qué, como director está fabuloso esas CGTs. Y en apartado B, lograron bilateralidad en estos temas que son estratégicos. Es algo que hay que conocer, ¿no? Bueno, no sé qué tiempo tenga, si todavía seguimos o si ya lo dejamos hasta ahí. Un par de minutos. Bueno, pues obviamente que entonces se ocupa de una gran campaña que efectivamente los ejes fundamentales está en el empleo. No puede haber derechos colectivos de negociación y sindicación y huelga si no hay estabilidad en el empleo. Un trabajador que no tiene seguridad en el empleo, que está en la zozobra de se le renueve cada semestre, cada año su contrato unilateralmente, ¿verdad? De acuerdo a, prácticamente es un contrato a prueba el que ustedes tienen, ¿no? Si tiene bien el director y el consejo técnico supuestamente, se les da continuidad, si no, pues vámonos. Es decir, entonces los que son cuates del consejo técnico o del director, pues ya le hicieron, ¿no? Entonces son como es un sistema de complicidad, esto de ingreso, promoción y permanencia tremendo. Yo en los 3 años y medio que tengo aquí con ustedes, pues la verdad es que he conocido de muchísimos casos y parece que una cosa irreversible. Por lo tanto, se ocupa de la abrogación del artículo 3º, de la fracción séptima del artículo 3º, en donde, ¿por qué se va a requerir con el artículo 3º si el idóneo es el 123 y el 123 le da plenos derechos a todos los sindicatos, a todos los trabajadores? Entonces, por la abrogación del artículo 3º. ¿Y cómo? Pues se ocupa también de un congreso legislativo, de una asamblea legislativa ya macro a nivel de todo el sector académico, de las 40, 50 universidades autónomas, porque el despojo fue generalizado, ¿no? A todas las universidades autónomas. Se ocupa de un nuevo sindicato nacional. Alguien ya daba malo dado, ni Dios lo quita, de que, pues, ¿cómo hablar otra vez de un sindicato nacional de trabajadores de universidades autónomas? Claro que sí, es inconstitucional, es inconvencional, nadie lo ha atacado. Pareció como un pacto debajo de la mesa cuando perdió el recuento el Stunam en el 80 y el Suntu, que nunca, le negaron toda la vida el registro. Decir, pues, pero no me pelees, no me sientes en el maquillo de los acusados, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o de la Comité de Libertad Sindical de la OIT, no. Y entonces hay una inacción de hace 42 años, pero eso lo hicieron ¿a cambio de qué? Luego aparecieron los dirigentes del SPAUNAM como directores de escuelas y facultades y de instituciones, ¿no? Tenemos a Goldenberg y tenemos al director de Economía, ¿no? El secretario general, el director de Economía, el Cier Morales, no sé qué, Aragón, ¿no? Y José Goldenberg, presidente del IFE, ¿no? Y todos se colocaron muy bien. O sea, la corrupción en México es tremenda, es un instrumento de poder que siempre ha sido utilizado, ¿no? Opta al dirigente social, dándoles huesos de alto nivel, ¿no? Entonces, estabilidad en el empleo, salario y pensiones dignas son los ejes fundamentales. Pero obviamente el tema del salario pasa por el tema de la evaluación, de los estímulos, becas y reconocimientos, que eso sale de la negociación colectiva, que eso es totalmente discrecional también, de acuerdo a la productividad individual. Cuando incluso los estímulos, becas y reconocimientos no integran el salario para efectos de fijación de la cuota jubilatoria, ¿no? Por eso nadie se jubila y mueren en la raya el académico. Por eso se gestó, no hay movilidad.
No hay promoción porque pues el académico nunca se va, aun cuando le dan el doble, que parece que hay un acuerdo en donde le dan el doble del salario tabulado, ¿verdad? Es decir, si gana 10,000 le dan otros 10,000 el patrón, no se va. Eso también ocurre en la UAM. Hay un programa que, por cierto, se los negaron a unos académicos y tuvieron que reclamar su cumplimiento ahí en la Junta Federal, ¿no? Por ahí tengo algunos amigos académicos, ¿no? Entonces, recuperar la bilateralidad es plantear la recuperación de la materia de trabajo académica, ¿no? En todos los temas. ¿Cómo es que aparentemente el salario lo hicieron un tema académico? No es académico, es bilateral. Solamente la acción colectiva puede hacer que efectivamente ustedes logren un salario constitucional, un salario digno, un salario decente. Sin ella, los topes van a seguir toda la vida. O sea, ahorita es un momento brillantísimo. Ahora, la evaluación. Vamos suponiendo que efectivamente no se abrogue el artículo 3º, que no se abrogue el EPA, que la evaluación siga. Bueno, ¿qué tipo de evaluación efectivamente le pudiera dar garantías al académico de que se le va a respetar su dignidad? Pues una en donde todo sea transparente, ¿verdad? Y que haya revocación y rendición de cuentas, ¿no? De los que evalúan, de los dictaminadores, de los jurados, de los consejeros técnicos, ¿no? Y que todo sea, que efectivamente, como las audiencias, que se videograben todas las sesiones de los consejos técnicos, que haya total transparencia y derecho a la información, que se dé cuenta, que todos conozcan todo el proceso de evaluación, todo. Y que efectivamente las comisiones mixtas de evaluación y de vigilancia de los procesos de evaluación, pues dejen ya de estar en manos de gente propatronal, ¿no? Porque ahí pues nunca tiene una solución favorable al académico, ¿verdad? Se desespera, ¿verdad? La comisión mixta de conciliación sindical tampoco funciona porque está en manos carece de independencia, de imparcialidad de esas comisiones. Se requiere tener gente que efectivamente conozca todo el marco jurídico académico para que todo esto cambie. Entonces, información es poder. Entender el problema es encaminarse a su solución. Se ocupa de que contemos con una información previa a todos, ¿verdad? Que todos se empoderen, todos los académicos, para que efectivamente esto cambie. Si no, no va a cambiar jamás, ¿no? Ahora, se ocupa de que efectivamente, ahora aquí el tema fundamental es si se obtendrá o no mayoría, obtendrá o no mayoría, es el tema de fondo. A lo mejor las violaciones al procedimiento son peccata minuta. Aquí lo fundamental es cómo orientar el no, cómo va a ganar el no, por qué debe de ganar el no, cuáles son las 5 o 6 razones por las cuales el no debe triunfar. Pues eso ustedes lo saben. Pues han padecido esta discrecionalidad, este autoritarismo toda la vida que tienen en esta universidad, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales que deben dar contenido a una posible campaña, ¿verdad? Y bueno, pues en general eso es lo que yo puedo decir. Hay que manejar la ley. Los trabajadores han acuñado un concepto una táctica muy bonita que a mí me encanta, con la ley, sin la ley y a pesar de la ley. ¿Quiénes han logrado aquí en México abrogar leyes antipopulares? Los maestros de nivel básico, ¿no? Lograron la abrogación de la reforma educativa, ¿no? Con la acción legal y con la acción política. Metieron alrededor de 600,000 amparos en contra de la reforma educativa constitucional, que aparentaron blindarla como la iniciativa Soberón a nivel constitucional para que fuera inaplicable nacionalmente. Pero ahorita tienen un amparo a nivel internacional el gobierno mexicano, ¿no? Por eso también no fue gratuito la reinstalación de los más de 3,000 profesores despedidos en todo el país. O sea, la movilización de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, etcétera. Todo es expresión de la correlación de fuerzas. Y bueno, la información es parte de esa correlación de fuerzas. Es todo. Bien, muchas gracias. Charla, no sé si hubiera alguna antes de que se pasen. Nada, me gustaría hacer una pregunta en este sentido porque hay como mucha duda al respecto. Sí. Yo sé que ahorita se tocó, de hecho, pero sí me gustaría que quede muy claro para los compañeros, porque hay este temor de que no legitimar el contrato colectivo se pierdan los derechos. Yo sé que puedo decir todo lo contrario, ¿no? Pero es esta cuestión que incluso en los pasillos y en muchos lugares nos han dicho,
No, es que si ustedes votan por la no legitimación de este contrato, van a perder todos sus derechos, ¿no? Y pues ahí sí me gustaría que quede explícita esta aclaración. ¿Cuáles derechos? ¿Cuáles derechos no tiene? O sea, todo, sí, miren, lo dice claramente la ley y el protocolo. O sea, no se pierde ningún derecho, no se pierde ningún derecho. Se mantienen ahí esperando un nuevo titular, un nuevo sindicato, que un nuevo contrato colectivo los haga aplicables, que establezca mecanismos de cumplimiento. O sea, que no existen en este contrato, porque este contrato es un contrato colectivo de protección patronal. Aquí en México se sometieron a verificación internacional ante la Conferencia Internacional del Trabajo a todos los contratos, porque según un investigador Alfonso Bouzas, el 90% de los sindicatos son fraudulentos, son blancos, son de protección patronal. Entonces se balconeó al gobierno y esa lucha legal a nivel internacional que la asumieron muchas organizaciones internacionales de trabajadores, fue que efectivamente dijeron, es que es una simulación, todo es fraudulento aquí. Entonces se ocupa de un nuevo derecho, Se ocupa de un nuevo derecho individual, de un nuevo derecho colectivo, de nuevos derechos y el instrumento es ese. No se pierden en lo absoluto ningún derecho. Se pierden si es que nadie, efectivamente, si no se organizan y no plantean, efectivamente, no recaban ese 30% de firmas que es el requisito para solicitar una constancia de representatividad y por lo tanto forman un nuevo sindicato o se incorporan a un sindicato existente. Los sindicatos existentes sabemos es el STUNAM, y es el CITAUNAM, ¿verdad? Y se pueden formar otros, ¿verdad? Si consideran que esos tres no son legítimos o que son deshonestos, gachos, ojetes, pues hay que crear uno nuevo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que no. Hoy ya se ocupa de una unidad de acción coyuntural en donde, pues ni modo, todos tienen que entrar, los 4,000 académicos del STUNAM, los otros, todos los gente organizada en esas asambleas locales, que existen y que han existido, y el propio CITAUNAM. Se ocupa una alianza táctica. A lo mejor no tenemos los mismos principios, pero ahorita el objetivo es ganar el no y lograr una constancia de legitimación para que efectivamente lo bueno que pudiera tener la PAUNAM, porque a lo mejor la cláusula 3 y la 14 sí está buena, ¿no? Que dice que un académico no podrá ser separado de su empleo si es que solicitó un concurso de oposición para lograr la definitividad de sus asignaturas, ¿no? Y si lo corre el patrón, el trabajador gana. Como que la 3 y la 14 son buenas, ¿no? Esas hay que recabarlas. Pero a lo mejor la podemos enriquecer. Yo, de lo que conozco el contrato, como que es lo rescatable, 3 y 14, y lo demás es pura basura, ¿no? O sea, que no se pierde tanto, pues. Y esa, pues, la forma de que no se pierdan es eso que digo, o sea, conformar una nueva organización sindical, un nuevo contrato colectivo, y ya, ahora sí que venga, ahora sí, una verdadera ejercicio de la negociación colectiva eficaz, ¿no? Eso. Nada más acércate. Ok. Bueno, va, gracias. Bueno, pues igual una duda es de esto que se mencionaba de que puede haber como 40 legitimaciones de 40 contratos. ¿Cómo funciona esto? Porque aparentemente hay, luego también como que hay una confusión entre si es un contrato, si son 40 contratos diferentes por dependencia, por nivel UNAM. ¿Eso cómo es? Ajá. Bueno, no es que sean 40 contratos, son 40 centros de trabajo, escuelas y facultades, ¿no? Ahí está, creo que en la legislación universitaria, cuántas escuelas y facultades tiene, ¿no? Entonces, pues obviamente que hay que construir poder universitario, académico, ¿no? En cada centro de trabajo y ganar la mayoría en cada centro de trabajo, ¿no? ¿Dónde se puede ganar? Pues ahí donde hay más precariedad, ¿no? Donde hay más, donde hay más interinos. Hay que hacer labor que son la inmensa mayoría, se habla de un 70%, y se habla de 15,000 trabajadores académicos que no se han afiliado, hay que convencerlos para que nunca han ejercido sus derechos, hay que convencerlos para que voten, porque el voto es de todos, definitivos, de medio tiempo, ayudantes, técnicos, pues con funciones administrativas, es de todos, es de los 42,000. Entonces yo más bien a lo que me refería es de que si vamos ganando escuela por escuela, que esa es una táctica del movimiento del magisterial, escuela por escuela, decían, zona por zona, ¿no?
Pues es que así es. O sea, hay que hacer una buena campaña en donde efectivamente sí se puede incidir. Se ocupa de reuniones como esta, hay en todas las escuelas y facultades. Claro, actualmente ya las redes sociales, esas tecnologías abrevian todo esto, porque tienen la función que decía Lenin en su qué hacer, ¿no? O sea, que el periódico, ¿no? Es el organizador, es el educador, es el formador político. Ahora lo tienen las redes, ¿no? Como lo dice Antonio Gramsci, ¿no? Que ahora los grandes movimientos y revoluciones pasan por las redes sociales, pasan por estos medios. Pero está bien lo virtual, pero se ocupa también de lo presencial, ¿no? No sé si me explico. Oye. Una pregunta. No sé, decir todos tenemos derecho al voto. También tenemos derecho al voto los profesores que hemos sido despedidos injustificadamente o ya de plano nos mandaron. Hay plazos, y 60 días, los que fueron 60 días antes de la consulta tienen derecho a votar. Por ejemplo, los maestros de ciencias que fueron despedidos hace reciente, ellos tienen derecho a votar, pero los que tienen más de 60 días, es decir, que tienen un año, 2, ellos ya quedaron fuera, ya les negaron. Pero pues sería bueno ir a votar, ¿no? Y efectivamente también puede ser una causa porque les están negando, es un derecho humano que va más allá de lo contractual. El derecho a votar es un derecho más, aunque va, ese tipo de plazos hasta se pueden plantear, pueden cuestionar de inconstitucionales, pero digamos, si, los que tienen menos de 6 meses de despedidos pueden votar el día de la consulta. Así lo dice el protocolo. Sí, si tú ya tienes más de 60 ya no, pero puedes, digamos, servir como estar atento ahí, a lo mejor hacer, por ejemplo, es posible que haya mesas, digamos, por zonas aquí, se puede dividir la ciudad universitaria por norte, sur, este y oeste, etcétera, y a lo mejor haya 4 mesas o 5 mesas, y a lo mejor tú puedes hacer una labor muy bien ahí porque te estás profesionalizando, no trabajas, ¿verdad? Estás despedido, puedes ir con tu cicla o con tu moto haciendo un recorrido digamos, interactuar con todos los observadores y representantes de todas las mesas, ¿no? O sea, no se justifica, pues, de que la ley no te prohíbe, no te da el derecho, sino que puedes actuar. Y bueno, eso ya depende de la imaginación de cada quien, ¿no? Vale, bueno, a ver, son las 6:15, ya está llegando gente para la asamblea, entonces, ¿les parece si tomamos 5 minutos más y concluimos? No, yo creo que son las 6:15, yo creo que 5 minutos más. Y adelante, sí, cerramos con estas 2 preguntas, pero si pueden pasarse, por favor, para... Sí, bueno, ¿qué efecto tendría? Porque hablaste sobre ONGs, ahí cómo se involucran con la comunidad universitaria, ¿qué función tendrían las ONG? Apelando a lo que estaba diciendo ahorita el compañero profesor, que ya tiene más de 6 meses ya de corrido, no sé cómo se puede decir, un despedido, sí. Despedido, ¿qué función tendrían esas ONGs? ¿Qué peso tendría en los votos? Sí, le damos a... Bueno, la pregunta que te quiero hacer es antes, durante y después del proceso. Parece que es el día 30, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? Para la aprobación. Bueno, entonces, acláramelo. Muy bien, esa es la pregunta que te quiero hacer, ¿sí? Por eso te decía esa situación. O sea, las autoridades, la PAUNAM, a todos los profesores nos tiene que entregar un contrato colectivo de trabajo el día de mañana, ¿no? O no sé. A ver, es otra pregunta. Bueno, entonces no hay todavía una fecha. Bueno. Bueno, espérame. Hay 4 consultas, no nos equivoquemos. A ver, vamos a ver. Sí, por eso quiero que... A ver, entonces... Sí, por eso aclara muy bien esa situación, porque yo tengo esas dudas, ¿no? En antes y durante, ¿no? Porque tú ya estás planteando el durante, ¿no? El procedimiento. Entonces eso, bueno, es técnicamente hasta donde nos dé al grupo, a esta unidad de todos los profesores. Y después, ¿hasta dónde podemos llegar? Esa era mi conclusión, ¿no?
A ver, sale. No, no, pero es una observación rápida. Es que, compañero, han estado bloqueando la posibilidad de compartir este último video. No sabemos si desde el anterior también, pero a propósito de que hay que, pues la comunicación, no es la primera vez que pasa, pues que gente de la rectoría reportan las publicaciones. Entonces esto lo quiero decir rápido, es tarea de todos ayudar a compartir, que no se pase porque pues tienen la consigna de reportar y entonces te sale un letrero que ya no puedes compartir y eso quiere decir que ya te reportaron y eso lo hacen en los grupos de profesores, de estudiantes y entonces esa era la observación de lo que dijiste que es importante, pues las autoridades lo bloquean. Vale. Bueno, pues miren, la pregunta que comentaba el compañero, ¿qué papel pueden jugar las ONGs y instancias internacionales? Ellos no votan, ellos nada más observan. Lo que acabamos de exponer es que observan. Pueden ser observadores nacionales e internacionales, ¿no? Pueden ser instituciones públicas o privadas, o una ONG es una institución privada, ¿verdad? Si hay alguna institución privada, por ejemplo la red, todos los derechos para todos, del padre Concha, serían buenos observadores nacionales, ¿no? Por ejemplo, la Federación Sindical Mundial, pues podrían ser buenos observadores internacionales, ¿no? Digo, son ejemplos de observadores nacionales, internacionales. Ellos no votan, simplemente destacan a personal en las 40 mesas, todas las que vaya a haber, para que efectivamente esté el ojo mundial fiscalizando todo el proceso y que se les complique, se les dificulte hacer fraude. Esa es la situación. Ahora, hay cuatro consultas, pues, o sea, aquí hay 4 consultas. Esta reforma habla de 4 consultas. La primera consulta es que todas las revisiones de integrales de contrato colectivo, salariales y contractuales se deben de someter a consulta por voto personal libre, directo y secreto. Esa es la que se está viviendo ahora, que hay mucha especulación, ¿no? Yo decía, no conocemos propiamente una consulta firmada, como dice los lineamientos, como dice el protocolo, por el APAUNAM, en donde diga la consulta para la aprobación del convenio de revisión que hoy conocimos 19 de enero, bueno, que es al parecer del 19 de enero, pero que lo conocimos hasta ahora 24, ¿verdad? Por ahí alguien lo compartió en las redes, ¿verdad? Esa no es la forma. Así como se entrega el contrato colectivo de trabajo, también se debe entregar a todos y cada uno de nosotros, bueno, de ustedes, este convenio y debe de recabar firma la PAUNAM de la entrega, ¿no? Y bueno, la convocatoria pues, es similar a la legitimación, se debe de publicar en todos los centros de trabajo, ¿verdad? En donde se dé hora, día, mes, año y lugar, todo eso de dónde se va a realizar, ¿no? Y efectivamente también con la lista de todos los académicos de cada centro de trabajo que tienen derecho a voto, ¿no? Y todo eso. Esa es la primera consulta. Que yo digo, es el preámbulo de la segunda, la consulta para la legitimación del contrato colectivo. Si ahorita no somos capaces de, digamos, cuando menos aspirar a que no obtenga la mayoría absoluta, ¿verdad? Sino relativa, ¿verdad? Es decir, que no le sea fácil seguir engañando al académico, ¿verdad? Porque toda la vida ha aceptado los topes, nunca le ha pedido parecer a los académicos de qué porcentaje de incremento quieren para salario y prestaciones, tampoco da a conocer, nunca había dado a conocer los convenios de revisión salarial integral, ¿verdad? A los académicos como ahora. Entonces, esa es la segunda consulta, la de legitimación, es la que me referí en general, esa es la siguiente consulta. Y la tercera consulta, otra vez, es una especie como de recuento. Una vez que los académicos dijeron no, es decir, no logró la votación más de 22,000 votos, ¿verdad? Porque es legítimo el contrato cuando la PAUNAM obtenga más de 22,000, ¿no? Digo, tiene 27,000 afiliados, solamente con sus afiliados ya le haría legitimamente, pero quién sabe si sea sostenible. Porque según he observado,
pues no es muy claro que el académico esté plenamente consciente, libre y espontánea su voluntad al momento de afiliarse a la PAUNAM, ¿no? Y tan no es así que hay miles de académicos que no se han afiliado, y por ahí muchos han llamado los que los forzaron por alguna razón, han llamado a la desafiliación. También es parte de la campaña, de esta campaña que está en puerta, ¿no? Entonces es la tercera consulta. La cuarta consulta de que habla la ley es cuando ya ese 30% logró la constancia de legitimidad, formó un nuevo sindicato, entonces convoca al diseño y elaboración de un nuevo contrato colectivo de trabajo y lo somete por medio del emplazamiento a huelga, obliga al patrón a negociarlo y firmarlo. Y otra vez, ya que efectivamente está el convenio de celebración de nuevo contrato colectivo, se debe de someter a consulta. Esa es la cuarta. Se debe de someter a consulta para ver si efectivamente ese 30% rebasó, ¿verdad? Y logró el 50% más uno de los académicos. Es decir, el objetivo es tener más de 22,000. ¿Quién va a tener los más de 22,000 académicos, votos? Ese es el gran desafío y ese es el fondo de todo esto. Por lo tanto, se requiere de una campaña súper audaz para ganar este proceso. Si no, pues va a pasar de inadvertido, como está pasando pues son 3 sindicatos los que han dicho no a la legitimación. Es muy pobre. Y bueno, ¿a poco los trabajadores de General Motors son muy chingones, o los de Tridomex o los de Panasonic? Sí, que ustedes son académicos, se supone que es la crema innata de la conciencia social, ¿no? Deberían de decir, ay, a huevo que vamos a ganar esta campaña, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Se ocupa de un plan de acción. ¿Qué acciones son las idóneas para desplegar en esta coyuntura? Ya. ¿Cuáles son las que nos van a llevar al éxito del no? Yo les he dicho, pues vean esa del Brexit, ¿no? Que ganó el no, o el no en Brasil para la constitución chilena, ¿no? Hay muchas experiencias donde se han diseñado campañas excelentísimas que efectivamente socialmente ha ganado el no. Entonces pues aquí no hay experiencia, pero la experiencia indirecta hay que hacer la nuestra, ¿no? Y pues, en realidad, fíjense, la PAUNAM, si uno ve su registro sindical, tiene 120 áreas o secciones. De esas 120, nada más tiene 20 con toma de nota vigente, es decir, 100 no están vigentes, no han funcionado. Ya eso mismo habla de que es ilegítimo. ¿Y cuáles son esas 20? Pues medicina, contaduría, derecho, ingeniería, y párenle de contar algunas escuelas y facultades en donde está como donde tiene un control, digamos, histórico, ¿no? La PAUNAM. Pero hay lugares en donde hay un vacío de poder de hace rato. Vean ustedes, es público. O sea, no estoy choreando. Ahí dice claramente 20 tomas de notas de 120. Decir 100 no, ya de por sí es ilegítimo. Bueno. Vale, muchas gracias al licenciado Humberto Ceguera por la plática. Y bueno, no sé si se va a transmitir la asamblea, pero bueno, nos vemos en un momento. Vale. Gracias.